componentes de los que están incluidos dentro del taller. El taller práctico de Microsoft Word. Y la idea es entonces de que miremos algunos apartes del taller y que resolvamos algunas dudas con respecto a este taller, que la idea es que ese componente va a ser una parte evaluativa como la primera nota del 25%. ¿Cómo les ha ido con la solución del taller? ¿Ya lo llevan bastante adelante? Profe, pues yo creo, pues no sé si yo lo hice bastante bien, pero creo que yo a Sí. usted se lo reenvié por PDF a su correo, no, pues a su WhatsApp, Ujú. porque yo pensé que ese trabajo había que hacerlo de una. Sí. Es- no sé, yo no sé cómo quedaría ese trabajo, profe. Bueno, ya vamos a mirar a ver que ¿Necesita que se lo reenvíe o usted lo tiene presente, profe? yo creo que lo tengo presente por aquí, pero igual vamos a mirar entonces cuáles son los componentes que de pronto los demás tienen dudas y con base a eso, pues entonces vamos a ir solucionando algunos elementos. Yo no sé si los demás alcanzaron a desarrollar parte del taller o si no han empezado o si tienen algunas dudas puntuales. No, profe, por mi parte, yo ya voy a terminar también. De acuerdo. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que miremos entonces las actividades que corresponden al taller. Este taller tiene básicamente dos páginas y de esas dos páginas, pues básicamente están dadas por lo siguiente. Están viendo mi pantalla allí, ¿cierto? Buenas noches, profe. Muy buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. De acuerdo. Entonces vamos a arrancar de atrás para adelante. Vamos a mirar entonces, en primera medida, el componente de la tabla. Entonces, Word, este es el archivo de Wimax banda ancha en el cual usted hizo las actividades y desarrolló las actividades del taller que teníamos allí básicamente. Este taller o este archivo de Wimax banda ancha tiene una particularidad y es la siguiente. Una de las actividades que había dentro de la primera página de todo lo que tenía que ver con las 23 actividades, había una que decía activar el control de cambios. Entonces, primero vamos a mirar ese control de cambios antes de realizar el componente de lo que tiene que ver con la tabla. ¿Para qué me sirve el control de cambios? El control de cambios me sirve para poder determinar quién ha realizado cambios en mi documento. Se utiliza mucho para cuando se ha realizado, digamos, una licitación y esa licitación pasa por diferentes dependencias que son las que lo deben de evaluar. Entonces puede ser que la licitación lo tenga que ver el jurídico, una parte técnica, una parte administrativa y una parte operativa. Entonces lo que se hacen en ese tipo de documentos es activar el control de cambios para que él vaya guardando cuáles son las modificaciones que efectivamente se le han realizado a los diferentes pasos que ha dado el documento. Ese control de cambios básicamente se encuentra en la parte de la pestaña de revisar. Si usted ve, control de cambios está activo. ¿Qué quiere decir que está activo? Que los cambios que yo le haga a mi documento pues van a quedar registrados. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo a este párrafo que se llama Black Child
le voy a colocar entonces, digamos que lo voy a suprimir, ¿sí? Automáticamente, aquí él me marcó, mire que aquí no había esta raya roja. Cuando yo suprimo el documento, él me coloca esta raya roja donde me dice que aquí hubo una revisión, perdón, hubo una modificación. Y efectivamente, él me empieza a ir mostrando cuando yo active en la parte de las elementos que estaban aquí de las banditas, básicamente las rojas. Cuando yo le doy clic ahí, mire que si me posiciono allí me dice muéstrame las marcas de revisión. ¿Qué es las marcas de revisión? Son las modificaciones que básicamente se le han hecho al documento. Entonces aquí me está diciendo que este documento se eliminó básicamente. Y ahí está el mensaje, me dice, vea, Carlos Arturo Arteaga Parra a las 6:37 p.m. eliminó este párrafo. Y me dice que aquí cambié básicamente este elemento. Si yo vuelvo aquí en banda ancha, digamos que le coloco negrilla, le coloco cursiva y subrayada, él básicamente me empieza a decir aquí, vea, mire, cada uno de estos elementos que hay aquí son los que efectivamente se le modificaron a su documento. Y me muestra entonces la fecha y la hora en la cual se realizó esa modificación. Si yo he realizado ese tipo de, digamos, tengo activo en mi documento esto, pues la idea es que también lo pueda desactivar. Si me vuelvo a la pestaña de revisar y le doy clic sobre este, automáticamente queda desactivado. Mire que ya no aparece de un color como gris oscurito, sino que aparece transparente. Eso quiere decir que si yo vengo, por ejemplo, aquí y elimino esto y le doy suprimir, pues ahí sí no hay ningún control de cambios. Ahí sí básicamente le eliminó mi documento. Pero ¿qué hago con el resto de los documentos? Entonces aquí en el seguimiento me dice, usted está viendo todas las revisiones, pero esos cambios usted quiere aceptarlos o rechazarlos. Entonces yo le puedo decir, bueno, venga, miremos a ver, vamos a rechazar el primer cambio, ¿sí? Que es este. Entonces yo le puedo decir, no, voy a rechazar ese también y continuar al siguiente. Entonces me dice que este que hay aquí que fue eliminado, yo le voy a decir, no, yo también voy a rechazar ese. Y así sucesivamente él se va yendo por todos los elementos. Puede ser de que yo le diga aquí, venga, sí, este elemento sí lo voy a aceptar y lo eliminé. Pero el siguiente, básicamente le voy a decir, no, voy a rechazar ese cambio. O también le podría decir, rechace todos los cambios o acepte todos los cambios. Le voy a decirle, no, voy a rechazar todos los cambios. Y automáticamente él rechaza todos los cambios que hay de ese documento de ahí hacia abajo. Y mire que inmediatamente se desapareció la ventanita donde estaban ubicadas cada una de las opciones que tenía mi documento. Entonces desactivé el control de cambios. ¿Cómo lo vuelvo a activar? Pues vuelvo y le doy clic ahí. Entonces está control de cambios o bloquear el seguimiento. Si vuelvo y lo activo, pues básicamente me va a aparecer cada uno de los elementos que yo voy a empezar a activar. También le puedo decir que me muestre entonces las marcas, sí, que me muestre los comentarios, entradas si tengo una parte de alguna raya, algún lápiz, etcétera, o que me coloque un globito si básicamente hay algún comentario con respecto a eso. Ese es el control de cambios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estaría el control de cambios? Ninguna, profe. De acuerdo. Ahora sí, vámonos entonces para la tabla. Entonces, Word tiene un componente que básicamente está en insertar y se llama tabla. Vamos a suponer que yo voy a insertar una tabla de 4 filas por 4 o 5 columnas, ¿sí? Entonces, cuando inserto esta tabla, básicamente lo que tengo aquí es un documento como si fuera un documento de Excel. Quiere decir que este sería A, este sería B, C, D y E en las columnas. Y esta sería la fila 1, 2, 3 y 4. Entonces, supóngase que yo aquí tengo, no sé, digamos que tengo edad, aquí tengo un salario y aquí, digamos que tengo cantidades. Tengo un elemento y aquí tengo otros, por decir algo. ¿Sí? Entonces, aquí en edad le voy a decir que es 23, que hay un salario que es 100, que son 12 cantidades, que es un elemento que es lápiz. Otros, digamos que está en el estante 4, edad 28,
cantidad 500, salario 500, perdón, cantidad 9. Digamos que estos son libros. Está en el estante 8, 9. Digamos que aquí la edad es 34, el salario es 1000 y digamos que aquí es 6 y que esto es marcadores y que está en el estante 18. Si quiero seguir insertando filas dentro de esto, pues básicamente le doy tabulador y él efectivamente me inserta o me adiciona una fila en la parte inferior. Mire que aquí estoy en todo el componente de diseño de lo que es la tabla. Aquí me dice en la parte superior que estoy en herramientas de tabla y que básicamente aquí puedo seleccionar los estilos de las tablas que yo quiera, puedo copiar, etcétera. Y en presentación tiene algo particular y es que también son todos los componentes de la tabla. Yo puedo ver las propiedades de la tabla, dónde está, la puedo dibujar, puedo eliminar, puedo insertar arriba, debajo, al lado izquierdo, al lado derecho. Puedo dividir celdas, puedo dividir la tabla, puedo ajustarla a la página. Y al lado derecho hay un componente que se llama una fórmula. ¿Qué hace esa fórmula? Pues yo debo estar posicionado en una celda en blanco para poder ejecutar una fórmula. Cuando yo vengo aquí a fórmula, él me dice que la fórmula que va a hacer es suma de above. Above me traduce que es sume lo que hay encima. Entonces, yo le puedo dar formato al número, ¿sí? Yo le puedo decir, bueno, colóquemelo entonces número, punto, número 0. ¿Qué quiere decir eso? Colóquemele 2 números separadores de miles. Y le doy aceptar. Me dice que básicamente esa suma de esas edades me da 85. 20 más 34 entonces da 52 y 23, 85 básicamente. Quiere decir que eso es la suma. Yo pudiera decirle, así como lo hace Excel, esta fórmula yo le podría decir, venga, vea, no, eso no es suma de above. Yo debo decirle, sume lo que hay en A1 más, perdón, lo que hay en A2. Recuerde que en A1 está el nombre, A2, A3, A4. Le voy a decir, sume lo que hay en A1, en A2, más lo que hay en A3, más lo que hay en A4. Y le doy a aceptar. Bueno, le coloco el formato y le doy a aceptar. ¿Sí? Mire que el resultado es el mismo. Igual puedo hacerlo con esta parte de aquí. Si le digo sume de above, le doy a aceptar. Me dice que sí, son 1600. Entonces voy a decirle, bueno, voy a volver a hacer la suma, pero le voy a decir, venga, colóquemele entonces el formato de este componente, que es de esta forma, y le doy a aceptar. Me colocó el separador de miles. Y aquí le voy a decir entonces que en la fórmula voy a hacer no una suma, sino que voy a hacer el promedio. Y el promedio básicamente es una función que se llama average, que es el promedio. Te lo voy a decir, hágame el promedio de lo que hay hacia arriba. Above. Y le doy a aceptar. Promedio me dice que es 9, de 6, 15, 27, dividido 3, el promedio da 9, que es un promedio aritmético básicamente. Claro está allí lo de las operaciones y qué es lo que me permiten realizar básicamente las tablas. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces voy a adicionar aquí otra tabla. Le voy a decir que voy a insertar una tabla que la voy a hacer entonces de esta cantidad de columnas. 2, 4, 6 columnas por 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Excel tiene una gran ventaja y es que miren que aquí en presentación yo pudiera decirle a Excel, venga, yo necesito que coja estas dos celdas y me las una. Entonces, para poder unir esas celdas, pues básicamente yo le tengo que decir, venga, combíneme esas celdas. Y efectivamente lo que me queda aquí es una sola celda, pero puede ser que esas celdas estén desde arriba a abajo. Entonces yo le diga, venga, combíneme esas celdas. O puede ser de que yo todas estas necesite combinarlas y le diga, combíneme las celdas. O puede ser que estas dos que había unido las voy a dividir. Te lo voy a decir, divídame esas celdas.
Ah, entonces aquí sí me dice, venga, ¿cuántas columnas tiene usted ahí? ¿O cuántas columnas quiere dividir? Le voy a decir, no, ahí lo que necesito es una columna, pero sí necesito que me lo divida en 2 filas para poder que me haga exactamente lo que tenía acá. Lo mismo puedo hacer acá en esta que tengo en esta que había dividido. Le puedo decir, venga, yo necesito entonces dividir esas celdas y es 2 columnas por una sola fila y le doy a aceptar y vuelve y me la deja de esta forma. Entonces, ¿para qué me permite eso? Pues digamos que Excel me permite coger, por ejemplo, estas 3 celdas y combinarlas. Y aquí puedo colocar entonces, no sé, nombres. Puede ser de que yo estos componentes necesite que me queden centrados en la celda y básicamente lo único que le debo decir entonces a Excel es, venga, a Word es, coja esto y en ese componente necesito que me lo deje centrado, que me coloque entonces en negrilla y que me coloque un tipo de letra de esta forma, ¿sí? Entonces tiene una gran ventaja y es que también puedo empezar a ir uniendo cada una de las celdas de lo que hay allí. Yo puedo entonces combinar, dividir, etc. Tengo que tener sí presente es que cuando uno 2 celdas, por ejemplo yo uno estas 2 y yo le digo entonces aquí en presentación y le digo combinar celdas. Recuerden que esta celda, esta columna de aquí es la A, esta columna de aquí es la B, esta columna de aquí es la C, esta columna de aquí es la D, esta columna de aquí es la E y esta columna de aquí es la F. Entonces, las filas siguen siendo entonces la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces yo necesito saber en qué posición está esta. Porque recuerde que yo aquí uní 2 celdas, la que estaba en la fila 2 y en la fila 3. Si yo necesito saber en qué celda estoy aquí, yo lo único que hago es me posiciono aquí, le doy clic derecho y vengo entonces a propiedades de tabla. En propiedades de tabla, él me dice, bueno, ¿usted en qué fila está? Entonces me está diciendo, vea, usted está en la fila número 2, que es esta. ¿Y en qué columna estoy? Me dice que estoy en la columna 3, quiere decir que es A, B, C. Esa es la columna 3 y en la fila 2. Si yo le quiero decir entonces a Word, venga, ahora sí, muéstreme realmente qué es celda. Debería de ser entonces la columna 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué fila debería de ser? ¿La 3 o la 4? La 3. Vamos a mirar entonces. Entonces me ubico aquí, le doy clic derecho, le doy propiedades de tabla. Me está diciendo que estoy en la fila 2. No era la 3. Y estoy en la columna 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué sucede eso? Recuerda que yo uní de arriba hacia abajo. Cuando yo cojo y combino estas 2 celdas, él me queda con el número de esta fila. Es decir, con esta que hay aquí. Si yo hago referencia a la 3, miremos qué celda es esta, qué fila es esta. Si yo vengo aquí a propiedades y le digo, venga, muéstrame qué fila es esa, mire que está en la fila 4. Recuerde que yo uní estas 2 celdas que tenía aquí y pasaron a ser la fila 2 y la 3 desapareció. Mire que esta es la 4. Si yo le digo fila siguiente, él me dice que estoy en la fila número 5, fila siguiente, y me dice que estoy en la fila número 6. Si yo me devuelvo hasta acá, él me dice, estoy en la fila 3, pero mire que no se posiciona directamente aquí. Si le doy fila anterior, me dice, ahí sí estoy en la fila 2. Entonces, especial cuidado cuando uno las celdas. Si las uno de arriba hacia abajo, él toma el número de la celda que hay aquí, para que tenga presente para cuando vaya a realizar una operación matemática. Porque como aquí, si yo le digo, coja lo que hay en, por ejemplo, suponga que aquí hay un número 3, 4 y 5, y yo le voy a decir aquí, bueno, como esta es la columna 1, yo le voy a decir, voy a hacer una suma ahí, y no voy a utilizar suma de ABOB, sino que le voy a decir, sume lo que hay en en E2 más lo que hay supuestamente en E3 más lo que hay en E4 más lo que hay en E5. Se asume que esta sería la 2, en la 3 no hay nada, 4 y 5 y le voy a aceptar. ¿Sí?
Mire que como él aquí no tenía básicamente 3, pues él asumió de que ahí no hay ningún valor. Sumó y me dijo, sí, ahí hay 12. La sumatoria de esos números me da básicamente 12. ¿Claro hasta allí? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que el número se saltea, o sea, el número queda, el espacio, a ver cómo me explico. Tengo la fila E, que es la columna 5, y la tengo separada sobre una, y en las dos que usted separó serían 2, el 3 desaparecería totalmente y seguiría 4, 5 y 6. Sí, José, recuerde que en esa sola columna, ¿no? O sea, en la columna, ya les vuelvo a compartir la pantalla, en esa columna que tenemos allí, básicamente desaparecería esa fila. Es decir, aquí en la columna E, que básicamente sería entonces 1, 2, 3, 4 y 5, en esta columna desaparece la fila 3, pero en las demás todavía se conserva. Entonces, miremos por ejemplo aquí, en la F, que básicamente se convirtió en una sola. Si yo vengo aquí y le doy propiedades, él me dice, ¿en qué columna estoy? Estoy en la columna número 4, pero ¿en qué fila estoy? Estoy en la fila número 1. Mire que aquí ya no hay más filas. Entonces, él lo que hizo básicamente es desaparecer la 3, 4 y 5. Para él no existe sino la 1. Mire que si yo llego aquí y me posiciono y selecciono esta fila, ¿sí? Mire que se viene hasta el lado de acá el sombreado. Cuando yo vengo y selecciono esta segunda, pero no me selecciona sino hasta acá, vengo hasta acá, me selecciona esta, ¿sí? Entonces, efectivamente, esta no es sino la columna, básicamente, la fila número 1 de la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sí, efectivamente, es como si desaparecieran básicamente esas columnas de allí. Profe, y si ¿Claro? se hacen, y si de pronto usted sombrea la primera, no se va hasta la fila número 6 sombreada. Si sombrero, ¿cuál, José? Sí, No, desde la A, desde sí, la A1 hasta la F. Ah, sí. sí se va, sí Se se va va. sombreada la primera, pero si hago la segunda, no se va. ¿Se va hasta dónde? Hasta la E. E igual si hago en la tercera. Mire que en la tercera, ¿qué hace? Ya desapareció la tercera porque recuerde que aquí unimos dos celdas. Entonces aquí desapareció esta. Pero si lo hago en la cuarta, ya se viene hasta acá, pero no me cubre hasta acá. Y si la hago en la quinta, lo mismo. Y si la hago en la sexta, también sucede lo mismo. Entonces, mire que en la primera, sí efectivamente me marca porque para él esta es la fila número 1. Igual sucede con esta columna. Recuerde que aquí yo lo único que hice fue coger 1, 2, 3 columnas. Si yo le doy clic derecho aquí y le doy propiedades de tabla, me dice que yo estoy en la columna 1. Es decir, que para él A, B y C es A. ¿Y en qué fila estoy? Estoy en la fila 1. Pero si yo me ubico aquí, si yo vengo y me ubico aquí y señalo esta, mire que me señaló las 3. Entonces, efectivamente, las que pertenecen a A son estas, pero las que pertenecen a B son estas otras y las que pertenecen a C son estas. Solo esta sola celda es la que pertenece básicamente a A, que es una unión básicamente de 3 filas. Por eso hay que tener y prestar especial cuidado cuando empiezo a hacer este tipo de tablas. Claro, hasta allí. ¿Hay alguna otra duda? No, señor. Ok. Profe, y si se inserta una fila, ¿En dónde? pues digamos puede ser entre ese espacio que está todo en blanco y digamos esa celda que no existe. Aquí, por ejemplo. Sí. Sí, ahí. Entonces yo le puedo decir, bueno, entonces venga aquí y voy a insertar. Entonces voy a decir una fila encima o debajo. Digamos que la voy a insertar encima. ¿Sí? Entonces mire que básicamente lo que hace es ampliarlo y mire que aquí sigue uniendo las 3. Pero si efectivamente yo vengo y señalo aquí y vengo y le digo aquí, venga, yo necesito aquí insertar una fila, pero debajo. ¿Sí?
aquí sí tuvo en cuenta esta, porque yo le dije insértemeles debajo. Si yo me vengo en la parte superior y le digo aquí, inserte una fila, digamos debajo, ¿sí? Mire que aquí me sigue respetando este y la combinación que tenía. Puede ser de que yo le diga aquí, venga, no, aquí insérteme entonces, voy a decirle aquí entonces insertar una fila en la parte superior, ¿sí? Entonces mire que aquí, como la inserté en la parte superior, efectivamente ya aquí sí me empezó a tener presente de que esto es la fila número 1. Si yo vuelvo nuevamente aquí y le doy clic derecho y vengo a propiedades de tabla, él me dice que yo estoy en la columna número 4, que es la F, y estoy en la fila número 1. Si yo me ubico en la parte inferior, aquí él sí me empieza a mostrar elementos y me dice, venga, usted está en la columna 4, efectivamente, pero estoy en la columna número 2, o en la fila 2, perdón. Quiere decir que para él esta es la fila 1 y esta sería la fila 2, sin tener presente todas las que hay acá. Por eso hay que prestarle especial cuidado cuando utilizo este tipo de tablas como tal. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces, en la plataforma, ya les voy a compartir. Entonces, en la plataforma les va a quedar un taller para que usted haga y para que practique lo de las tablas. Ese taller es el siguiente. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Esta es entonces la tabla que deben de realizar para que practiquen. ¿Sí? Es una tabla que ya usted la puede hacer dibujando o insertando filas y columnas, así como hicimos la otra. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Pues yo aquí tendría que tener presente y es 1, 2, 3. Mañana madrugan a la capital. ¿Qué están exigiendo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Por ejemplo, debemos hacerla tal como está. O sea, Sí, como señor. la tiene usted ahí. Con Sí, las señor. mismas letras, con las mismas números, no números. O No, sea, tal número. como así, o Sí. simplemente se deja en blanco. No, hay que colocarle todo lo que hay aquí. Eso, profe. Mi pregunta es esta. Donde dice objetivos del viaje, Sí, pues hay una línea que no está continua. sí, Termina ahí. sí. ¿Cómo? Pues esa parte sí me la perdí. No sé cómo hacer. Y donde dice la fecha, esos cuadritos pequeños. Eso también me lo perdí. Donde dice fecha, ¿cuál es? Fecha, año, día y mes. A la parte de arriba, Bueno, exactamente. sí. Pero recuerda, José, que estuvimos mirando cómo combinaba y cómo unía las celdas. Eso mismo es lo que tengo que hacer aquí. Es decir, si usted ve este orden de viaje que hay aquí, que es el objetivo del viaje, básicamente es coger 2 celdas de estas y decirle entonces que los voy a combinar, ¿sí? Y aquí básicamente escribo objetivo del viaje.
Sí, profe, pero mire que hay una partecita donde usted combinó, en el otro está, esa celda está, no está esa rayita hacia Sí, abajo. claro, claro, pero recuerde que es que entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces aquí me dice que tengo un borrador, ¿sí? Entonces en el borrador yo le puedo decir, venga, entonces quíteme esta lineecita y déjeme esta otra solo punteada aquí y listo. Ah, con razón lloraba el niño. Ah, más o menos, sí, señor. Entonces, ¿de qué se trata este taller? Este taller se trata de que usted, pues al menos trate de realizar con las herramientas que hay aquí de este componente, de lo que hay de las tablas, pues básicamente empiece a ir trabajando con todos estos elementos que tenemos aquí. Entonces, este elemento básicamente lo que me va a permitir es, bueno, ¿cómo tengo que empezar a unir estos dos elementos para poder empezar a ver este cuento? Ahora, mire que aquí el objetivo del viaje, aquí le faltan los dos puntos. Yo puedo empezar, si usted ve en la regleta de la parte superior, donde aparecen como unos punticos, es donde está la división de las columnas. Pero yo tengo que estar posicionado en esto. Entonces, si yo vengo aquí, yo puedo empezar a ampliar este elemento hasta acá, ¿sí? O lo puedo empezar a disminuir y lo puedo correr hasta acá. Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es ampliando o la columna o la celda básicamente. Lo puedo hacer directamente también desde aquí, lo puedo correr desde aquí, mire que en la parte superior se corre. O puede ser que sea en la parte inferior y también entonces lo puedo ampliar o lo puedo disminuir dependiendo de lo que necesite. Entonces, en estas herramientas de tabla, básicamente, el diseño y la presentación son fundamentales para poder empezar a realizar todo este componente de lo que tengo aquí. Entonces, puedo también empezar a hacer elementos como los siguientes. Puede ser de que yo hasta aquí le diga, por ejemplo, ordéneme esos datos, ¿sí? Y me dice, ¿cómo lo necesita? Entonces, yo puede ser que diga ascendentes. O puede ser que le diga, ordénemelos, pero descendentes, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo usted necesite y qué es lo que básicamente requiera, pues básicamente tendría que estar jugando con la parte de presentación o con la parte del diseño. Si Esto, trata, señor. profe, es igual como el trabajo que se hizo con las normas APA en cuestión de Sí, las letras, que sirve señor. esa regla para tirar las letras a un nivel. Sí. José, recuerde que para esa parte, por ejemplo, de este taller, básicamente, de este, es desarrollar la tabla, es decir, que usted a ese taller básicamente va a hacer esta tabla, pero sí debe adicionarle entonces lo que es la tabla de, perdón, la portada, que es fundamental, y si hizo alguna investigación dentro de adicional para poder generar esta tabla, pues lo coloca como bibliografía. Y este sería el desarrollo del tema, este elemento que hay aquí, básicamente. ¿Claro esto? Sí, señor. Listo. Es Los demás, prácticamente casi igual a lo que se hizo en el trabajo anterior. sí, señor. Si busca el trabajo de alguna página, pues para Ujú. no quitar los derechos de autor, hay que poner la biografía Sí, y hacer lo que es solamente la portada. sí, Pero señor. ya lo cuestión de sangría y cuestión de, como el otro que me dio mucho trabajo, que hacer su propia letra, uy, no, qué proceso es eso. Sí, sí, ya vamos para allá. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. El taller que me decía entonces, este sí lo tienen que hacer ustedes en su trabajo en el taller práctico de Word, que es crear 6 filas por 6 columnas por 10 filas, digite los siguientes títulos, digite 12 filas de datos, ordene la tabla por apellido, fecha de nacimiento de ascendente. La tabla debe quedar autoajustada a la ventana. Recuerde que cuando hablamos autoajustada a la ventana, eso obedece básicamente a que mi tabla es esta. Y aquí en diseño está todo el componente de lo que yo necesito para poder ajustar. O en presentación también entonces está todo el componente de autoajustar. ¿Dónde necesito ajustarlo? Necesito ajustarlo a la ventana. Entonces, básicamente lo que hace él es que ajusta todos los elementos según la tabla que yo tenga seleccionada. Si es esta y le digo, venga, entonces ajustese básicamente a la ventana, lo que hace es que ajusta todo el componente de mi documento a la ventana que yo tengo y en el documento que básicamente estoy utilizando.
Me dice entonces, deben de colocarle los títulos en negrilla y el texto en color, aplicar un autoformato de la tabla, debe quedar autoajustada la ventana, ya lo vimos. Al final de la última línea debe tener lo siguiente, totales de los salarios, y debe tener entonces un promedio de las edades, que ya vimos cómo se calculaba el promedio. Entonces, listo este componente de tabla. Ahora, ¿qué es el hipervínculo? El hipervínculo básicamente lo que permite es que yo me pueda desplazar en mi documento de una forma más rápida, ¿sí? Yo tengo una duda. ¿El taller es para allá? ¿Cuál taller? Es el que acabas de mostrar. Este de la tabla. Sí, señor. No, ese taller es para presentarlo, hay plazo hasta el 23 a las 12 de la noche. Ah, bueno, profe, bueno, gracias. 23 a las 12 de la noche, para el viernes, la próxima semana. Sí, señor. La próxima semana. Ahí en medio de una carrerita, José. Sí, profe, pero, a ver, son dos trabajos, ¿cierto? Es este y el que está, y el que está mostrando anteriormente. Son dos trabajos. Taller. Sí, señor. Recuerden que el taller lo vamos a calificar. ¿Para cuándo fue que quedó la primera evaluación? No recuerdo. 31 de octubre, 31 de octubre. el Día de los Brujitos. Listo. Profe, ese taller que se hizo. Ah, no, eso ya quedó en plataforma, ¿cierto? Eso quedó en plataforma. Ah, no, ¿Cuál? ¿cuál plataforma? No. Yo lo borré. No, recuerde, José, y a todos, este trabajo de WiMAX banda ancha es el que ustedes han venido construyendo y que José ya lo terminó, pero que todavía tiene la posibilidad de que si hay algunas cosas que le quedaron cortas o de pronto no bien solucionadas, las pueda corregir. Y ese taller lo vamos a evaluar dentro de 3 semanas, el 31 de octubre. Estos otros talleres adicionales que se van a ir colocando dentro de estas 2 semanas o 3, básicamente son talleres adicionales. Pero este de WiMAX banda ancha es el que vamos a evaluar con todas las actividades que hay básicamente aquí. Es decir, esta tabla que hay aquí, esta parte de hipervínculos y todo lo que hay de aquí hacia atrás, que son estas 23 actividades. Eso es lo que vamos a evaluar el 31 de octubre. Recuerden que para la próxima semana, el 23, hasta el 23, está para que usted desarrolle esta tabla y me la coloque allá. Hay que tener presente algo. Como esto tiene unos valores aquí que usted va a digitar, usted aquí al final, donde dice el total, aquí me va a hacer la fórmula para que esto sume de aquí hacia arriba. Y el anticipo que yo voy a digitar aquí debe existir una fórmula que me reste este total, y si la persona hizo anticipo, aquí me debe mostrar el resultado. Claro. Profe, perdón, pero ahí veo en signos dólares y pesos. Sí. Entonces, marco alguna de las dos casillas. Correcto. Si lo quiero hacer en dólar o en pesos. Sí, señor. Ok. No puedo mezclar los dos. No, yo creo que en Claro, pesos, está ahí para todos. no, yo creo que en pesos, profe, porque es que si lo hago en dólares, me varía el precio del dólar, teñado. Sí, hagámoslo en pesos. Listo. Profe, Señor. espera, una pregunta, es que estoy mirando en la plataforma. Ese de la tabla está en la plataforma también. Sí, señor. ¿No lo ve? No, profe, realmente no. No, dele actualizar, dele F5. Profe, cuando uno actualiza acá es control F5, ¿cierto? No, solo F5. Ya. O le da aquí. Listo, profe, gracias. Sí. O le da clic aquí, donde dice volver a cargar esta página, y lo que hace él es que le refresca la información que hay allí. ¿Sí está visible? Sí, señor. De acuerdo. Profesor, una pregunta. Señor. El taller que hicimos, que se está haciendo de la clase anterior,
se lo mandamos al correo o usted va a habilitar un link No. en la plataforma? No, ese taller que se llama WiMAX banda ancha, que es este que hay aquí, se llama Taller Práctico de Microsoft Word, que es este que hay aquí, Taller Práctico de Microsoft Word y WiMAX banda ancha, que es el que estamos de cierta forma explicando acá. Ese es el que vamos a evaluar el 31 de octubre, que es la primera evaluación. Quiere decir que al 31 de octubre, con la explicación que hemos dado hasta el momento, usted ya debe tener solucionado todas estas actividades, más estas dos que hay aquí, que es la de tabla que ya explicamos y la de hipervínculo. Todo esto completo es lo que usted me debe sustentar el 31 de octubre como la primera evaluación. ¿Es claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Para todos queda claro entonces lo que acabamos de explicar? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, esa tabla hay que hacerla, profe, en forma como se hizo la anterior. Sí, señor. O sea, prácticamente hay que hacer esta como se hizo la anterior, Sí, señor. o sea, con negrita, o sea, buscar nuevamente, Sí. como si fuera la más banda ancha que llamamos. Sí, señor. Era anterior. Bueno, entonces, vamos con los hipervínculos. Entonces, ¿qué es un hipervínculo? Un hipervínculo básicamente me permite desplazarme dentro de un documento, de un lado a otro. Y ese desplazamiento obedece a que yo le tengo que decir a Word de dónde hasta dónde es que me quiero ir. Pero para poder hacer eso, yo tengo que empezar a trabajar con varios elementos. Por ejemplo, supóngase que entonces necesitamos, miremos aquí en referencias y en insertar. Listo. En insertar está todo el componente de vínculos. Vínculos obedece a hipervínculo, marcador y una referencia cruzada. ¿Qué es un marcador? Un marcador lo que hace básicamente es que yo le digo a Word, venga, vea, esta palabra que hay aquí que se llama cantidades, yo la voy a colocar un nombre de un marcador. Ese nombre yo se lo puedo dar. Yo le voy a decir, vea, ese nombre se llama Cant y le doy agregar. Le voy a decir, vea, este otro que hay aquí, esta celda o este elemento que hay aquí, también lo voy a nombrar con un marcador y le voy a decir que se llama nom. Y le doy a agregar. Y aquí en este número 12, yo le voy a decir que también le voy a agregar un marcador y le voy a decir que ese es 12. Y le voy a agregar. ¿Qué fue lo que hice entonces? Entonces en cantidades coloqué un marcador, en nombres también y aquí en el número 12. Entonces yo le voy a decir, venga Word, cuando yo le dé clic aquí, yo necesito que básicamente usted me cree un componente de un hipervínculo. Es cuando selecciono solamente este datico, yo le voy a decir hipervínculo. ¿Qué me dice hipervínculo? Hipervínculo me dice, vea, usted hasta dónde, a dónde se quiere ir. Le voy a decir, a un lugar de este documento. ¿En dónde? Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces lléveme a cantidades. Entonces vengo y selecciono lugar de este documento y el marcador se llama Cant. Le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, gran problema. Mire que aquí, ¿qué me está diciendo? Ese no está en esta tabla. Quiere decir que los hipervínculos solo me van a permitir desplazarme dentro de la misma tabla. Entonces, voy a hacer otro marcador aquí y le voy a decir, vea, entonces, voy a crear entonces un marcador que se llama objetivo. Profe, ¿y debe ser abreviatura o le puedo poner, por No, decir algo, cuando uno hace, por ejemplo, en contabilidad que pone F5, que es bueno, o pone B12, por decir algo B12, es un porcentaje, o pone B7, que es, bueno, yo qué sé, o sea, lo trae el mismo sistema con abreviatura o uno se lo quiere cambiar, y si uno se lo cambia tiene que aprendérselo.
No, usted, el nombre es como para que usted lo identifique. Lo que sí tiene que tener presente es que si le dejo barra espaciadora y le coloco otro elemento, él no lo va a entender. Mire que agregar no me lo deja colocar. O si le coloco un símbolo especial, tampoco me lo permite. Entonces, por eso tengo que establecer cómo lo voy a nombrar. Yo le puedo colocar objetivo y lo voy a agregar. Entonces, le voy a decir aquí, venga, yo necesito entonces lo siguiente. Voy a cambiar este hipervínculo y le voy a decir, vea, hipervínculo, yo necesito que usted se vaya a este documento, pero básicamente a un marcador que se va a llamar objetivo. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Venga, quitémoslo de aquí. Vamos a decirle. Y 2. Profe, ¿no es más fácil no escribirle ahí objetivo y ya? O escribir el 12. Aquí estaba el número 12. Le voy a decir, vea, yo necesito que ese hipervínculo me lo lleve a este objetivo. Listo. Le voy a decir aquí en nombres, ese hipervínculo yo necesito que me lo lleve a donde está el que creamos, que se llama, se nos borró uno que teníamos aquí, sí. Voy a decirle que me lleve a este que se llama objetivo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hipervínculos? Mire que cuando yo me posiciono aquí, él me dice presione control clic para ir hasta allá. Cuando yo le doy clic aquí, lo que hace él es que se desplaza hasta este marcador. Y si yo vengo y estoy aquí y le doy clic aquí, lo que hace él es que se desplaza hacia acá. Puede ser de que yo le diga aquí a Word, venga, estando aquí, yo necesito que me haga un hipervínculo que me lleve a nombres y le doy a aceptar. Si vengo y le doy clic aquí, control y clic, es lo que hace es que se me posiciona de un lado hacia el otro. Los hipervínculos son muy utilizados en todo el componente de las páginas web o cuando yo tengo documentos efectivamente muy grandes que lo que hacen básicamente es que necesito desplazarme de un lado hacia el otro. Son muy útiles tanto en Word como en el componente de Excel para la parte de desplazamiento entonces de algunos elementos y alguna información que a veces necesito visualizar. En Internet, los hipervínculos, pues básicamente obedecen a un elemento que usted requiera buscar. Cuando usted, por ejemplo, viene a Google y usted le dice, venga, don Google, yo necesito que usted me busque tabuladores. Tabulador. Lo que él me crea aquí, esto es un hipervínculo. Ese hipervínculo, ¿qué es lo que hace? Ese hipervínculo lo que hace básicamente es llevarme hacia ese sitio que me está diciendo aquí. Eso mismo es lo que yo tengo básicamente en esta tabla, que cuando yo le doy control clic aquí, él me desplaza y me lleva hasta acá. O cuando estoy aquí, le doy control clic aquí, él me lleva hasta acá. Por eso necesito establecer primordialmente, cuando voy a utilizar marcadores, básicamente cuando voy a utilizar hipervínculos, lo primero que tengo que hacer básicamente es crear todos los marcadores. Eso es lo que me permite desplazar. ¿Claro está allí? Profe, una pregunta, ¿los hipervínculos se hacen solamente en tablas o en un documento? No, yo lo puedo hacer en un documento común y corriente. Inclusive aquí, Wimas Banda Ancha tiene también tiene hipervínculos. Si yo le doy clic aquí, él me lleva hasta donde está glosario. Y si le doy clic aquí en anexos, él me lleva hasta donde está anexos. O sea, en texto común y corriente. Este documento entonces tiene 96 páginas y básicamente lo que hace es que usted se desplaza de un lado hacia otro. También lo puedo hacer en texto común y corriente. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, es más rápido, es lo mismo que uno coger aquí el cursor y darle clic ¿Sí? cuando uno quiere cuadrar. Sí. Es lo mismo, que parece que es mucho más rápido. Sí, cuando yo necesito desplazarme por mi documento, sí. Bueno. Crear 3 hipervínculos, 3 marcadores, 6, insertar una nota al pie de página, ¿sí? Recuerden que la nota al pie de página básicamente es una nota explicativa.
Entonces, puede ser, mire que aquí están los encabezados y pies de página. Entonces aquí básicamente yo tengo en pie de página. Puede ser de que yo entonces coloque un componente que necesite, ¿sí? Explicar aquí con respecto a lo que requiera utilizar de mi documento o una parte explicativa. Recuerden que aquí me está hablando entonces de todo el componente de lo que es una nota al pie. Ojo que lo que hicimos aquí es algo que yo coloqué al pie de página, ¿sí? Pero nos están pidiendo una nota al pie de página. ¿Qué es nota al pie de página? Nota al pie de página que está en referencias. Aquí está. Referencias, insertar nota al final. ¿Sí? Entonces, cuando digo insertar nota al final, básicamente se me va al final de mi documento. Si yo necesito efectivamente aquí en este solo decirle nota al pie, siguiente nota al pie o nota al pie anterior, anterior página o nota al final. Entonces, al final es al final del documento y nota al pie, ¿sí? Me trae al pie de mi página, que es la explicación que yo le voy a colocar allí a ese texto que básicamente coloqué. Mire que aquí básicamente hay unas notas al pie. Vamos a seleccionar una donde no haya una nota al pie para poder insertar una en este. Vamos a decirle aquí arquitectura. Yo selecciono esta palabra y le voy a decir que entonces una nota al pie. Y me está diciendo, ¿qué nota es la que va a colocar? Mire que básicamente él me está colocando aquí el número 2. Y me está diciendo aquí que el número 2 obedece a este componente. Venga, miremos aquí una página. Miremos esta que hay acá. Este que hay aquí, entonces le voy a decir nota al pie. Nota al siguiente, nota al pie. Listo. Entonces, cuando inserto esa nota siguiente al pie, lo que hace básicamente es que esta nota me está colocando este componente al final en la siguiente página del documento con la explicación que hay aquí. Este número que él coloca allí básicamente obedece a los números de las notas al pie que usted está insertando, ¿sí? Puede ser de que yo le diga, venga, muéstreme entonces todas las notas al pie de página o las notas al final. Voy a decir, ver el área donde están las notas al pie. Entonces, estas notas al pie lo que hacen básicamente es darme una explicación de un texto que yo necesite con lo que estoy explicando en mi documento. Profe, pero, perdón que lo interrumpa ahí, pero ahí me perdí. Se puso arquitectura, nota al pie, arquitectura. Pero ahí ¿Sí? no vi que haya llegado, pues, Lo que pasa es que esas notas al pie obedecen básicamente es cuando, por ejemplo, en este que se llama radioeléctrico, este que hay aquí, ¿sí? Entonces, esa nota al pie, lo que hace esa referencia a ese número 5 es a este texto que hay allí. Entonces, no sé si han visto en algunos documentos, en algunos libros, cuando hay palabras, digamos, difíciles de entender o que requieren una explicación adicional, se colocan unas notas al pie del documento para darle claridad a eso. ¿Dónde se ve mucho eso? En la Biblia, cuando hay algunos textos de estos que básicamente
tienen palabras que son en hebreo o palabras que son en otro idioma o palabras muy raras. Entonces, básicamente, las notas lo que tratan básicamente es de dar una explicación clara de eso. Por eso es que coloca, aquí en este caso, coloca el número 5. Es decir, que es la nota número 5, y si usted se va al final del texto, pues básicamente es lo que me está diciendo aquí, esta es la explicación de ese texto que hay allí. Entonces, Ya, no yo quiere pensé, decir, perdón, profe, yo pensé que era que uno llegaba ahí, ponía, por ejemplo, arquitectura, y lo ponía bajito y uno debería dar la explicación, buscar la explicación y colocar esa explicación. Es como claro, un índice, es como un índice. no, es diferente. El índice por lo general va al final de los documentos. Supóngase que yo tengo estas palabras aquí, ¿sí? Y yo le voy a decir que entonces aquí voy a colocar o voy a adicionar en referencias, le voy a decir que voy a hacer una nota al pie, ¿sí? Entonces, mire que él, venga, miremos acá, hagámosla a la anterior. Espere que no la seleccione. Entonces, aquí me coloco el número 1, pero todavía no he escrito nada. Y aquí yo ya puedo explicar. Palabra, qué significa, y hago la explicación de lo que necesito. Si necesito adicionar otra nota al pie, pues básicamente yo lo único que hago es señalar aquí y decirle que es una nota al pie, y ya es la segunda nota al pie, y doy la explicación. Lo mismo que estábamos haciendo aquí dentro de este. Si yo digo, por ejemplo, comisión, y le voy a decir, voy a insertar una nota al pie, ¿sí? Entonces, es la comisión de análisis de costos, etc. Entonces, aquí, básicamente, lo que hago es la explicación de esa nota número 6. Esa nota número 6, si yo me devuelvo aquí donde está comisión, y me posiciono ahí donde está este número 6, mire que él me coloca este texto y me dice, ah, sí, es una comisión de análisis de texto. Entonces, las notas son notas explicativas. Por lo general, cuando se hacen trabajos de investigación que obedecen a elementos, por ejemplo, de, digamos, contables. Usted necesita dar una nota explicativa de un saldo. Pues lo puede utilizar entonces como una nota al pie y explica a qué obedece básicamente ese saldo. Entonces las notas básicamente van o al pie de página, pero miren que esas notas al pie de página no me interfieren con el pie de página que yo tengo. Mire que el que vamos insertado básicamente se repite en todas las páginas, pero es diferente a la nota al pie de página. Por eso hay que empezar a evidenciar cuál es la diferencia que yo tengo entre una nota al pie y algo que yo adicione en el pie de página. El taller me habla también de que usted debe insertar números de páginas y debe insertar en los encabezados, colocarle el nombre de la universidad y en el pie de página colocarle el nombre del grupo. Entonces yo lo único que básicamente hago en esto es que aquí, donde está este texto, mire que este es el pie de página y no tiene nada que ver con los notas al pie de página. Entonces yo aquí puedo colocar entonces universidad. Remito. Y si me devuelvo a la parte superior, pues en el encabezado, ¿sí? También puedo escribir, entonces puedo colocar mi nombre. Y si yo veo esos encabezados y pies de página, se me empiezan a repetir por cada una de las páginas que yo tengo, porque para eso obedece cada uno de los elementos que hay allí. ¿Claro hasta acá? Las palabras que se ponen claves
como va a poner al pie de página, profe, no necesariamente, es la que el autor o el escritor cree que debe de explicarse, porque no, pues hay palabras que de pronto el autor lo escribe y él cree que de pronto esa palabra la puede entender todo el mundo, pero en este Sí. caso, que yo la estoy leyendo, más no la entiendo, pero sí quiero buscarla, pero no existe la explicación. Ujú, correcto. Es para darle mucha más claridad al lector, básicamente. También obedece cuando usted presenta una tesis de grado de su trabajo de investigación, y supóngase que su trabajo de investigación es de un doctorado, pues como usted hizo investigación con respecto a eso, pues básicamente usted lo que entra es como hacer una parte explicativa con las notas al pie de página, con algunos elementos que de pronto necesita darle claridad para el que esté leyendo, pues pueda identificar realmente qué es lo que usted tiene allí o a qué datos se refiere. ¿Hay alguna pregunta? Profe, el conteo de esas pie de página, ¿eso es por página o todo el documento? No, yo lo puedo hacer por página. Es decir, cuando yo hago una nota al pie, yo lo puedo hacer es para esa sola página. Pero puede ser de que yo también pueda definir si las notas al pie las dejo al final de mi documento o las dejo en esa página donde estoy. Lo ideal es que la deje en la página donde estoy para poder dar claridad a qué es lo que estoy haciendo de referencia para que el lector que esté entonces allí con el documento básicamente obedezca a la lectura que está realizando. Es decir, que cuando la persona venga y vea, digamos, un texto explicativo de una página, pues básicamente entienda que eso obedece a un elemento que usted le dio explicación. Pero recuerden que esos componentes de las notas al pie de página tienen una gran característica y es que yo puedo posicionarme donde está el numerito de esa nota al pie de página y él también me muestra el texto explicativo de lo que hay allí. Venga, miremos aquí. Mire que Word maneja algo, cuando usted le da F5, él le dice que si se quiere ir a una parte del documento. En esta parte del documento, usted le puede decir, muéstreme una nota al pie, ¿sí? Y viene y él le ubica la primera nota al pie que se encuentra. Esa primera nota al pie que se encuentra es esta que hay aquí. Si yo me posiciono en este número 5, mire que automáticamente él me muestra el explicativo de todo lo que hay allí. Si me posiciono aquí en el número 6 pequeñito, él me muestra qué es lo que hay aquí. Entonces, efectivamente, yo debería de colocar esas notas explicativas en la página donde efectivamente debe corresponder a lo que yo estoy escribiendo o a lo que estoy haciendo claridad. Profe, y la nota explicativa, eso lleva una cantidad, ¿cómo es que se llama? Caracteres, o sea, una cantidad, o sea, un número de letras definidos, como un mensaje de texto. José, hay que tener presente lo siguiente. Resulta que es que usted no puede empezar a llenar todo este componente aquí, porque recuerde que le va empezando a disminuir. ¿A disminuir qué? Pues el texto que usted tenga en esta página. Me explico. Si ese nota al pie es muy grande, pues este documento se va a colocar más pequeño. Además, porque recuerde que si usted tiene entonces el pie de página, también le va a consumir más espacio y pues aquí lo que está haciendo básicamente es que usted va a empezar a disminuir ese contenido de lo que hay en la página. Por eso hay que tener presente que la explicación tiene que ser breve y corta. Para que no se vea tampoco aburrida la aplicación. Y para que no quede tan larga pues como la explicación que usted lo que va a colocar allí. Bueno. Entonces, aquí estarían solucionadas estas dos actividades. Ahora sí nos vamos a las primeras. Entonces, en las primeras me está diciendo, a 3 párrafos del texto, cámbiale fuente, color, estilo, tamaño, efecto y espacio entre caracteres. Eso sí es pues sencillo, ¿sí? 3 párrafos, esto es un párrafo. Word tiene una característica especial y es, cuando yo le doy clic aquí, lo que hace es posicionar el cursor allí. Pero si ahí en esa palabra estoy y le doy 2 clics, lo que hace es que selecciona la palabra. Y si le doy 3 clics seguidos,
lo que hace es seleccionar un párrafo. Entonces, de esa forma puedo empezar a ir trabajando también la selección de párrafos, las palabras, etc. Me está diciendo, venga, a 3 párrafos, no me dice cuáles, colóquele básicamente, entonces, ¿qué? Cámbiele la fuente, el color y el estilo. Entonces, esa fuente, el color y el estilo, lo único que hago básicamente es, si estoy aquí en inicio, aquí está todo el componente de fuente. Tiene una característica y es, aquí tiene todos los elementos de la parte de fuente, pero yo puedo venir aquí y ampliar este menú contextual. Me está diciendo, cambie la fuente. Entonces, yo le voy a colocar una letra. Voy a decirle Algerian. El estilo la voy a colocar cursiva. El tamaño lo voy a colocar en 12. Y me está solicitando entonces también que le cambie, bueno, el color, el estilo y el tamaño. Entonces ya le cambié el estilo, el tamaño, el color, el estilo del subrayado, el color de la fuente. Le voy a decir que es este anaranjado. Y me está diciendo también entonces que le coloque efectos y el espacio entre caracteres. Entonces, ¿qué es el componente de los efectos? Es todo lo que hay aquí. Especial cuidado con esto. ¿Qué es el tachado? Pues es básicamente como un tachado, que es doble tachado, doble línea, que es superíndice, es colocarlo en la parte superior como si fuera un exponente, y que es un subíndice, colocarlo como un logaritmo básicamente. Sombra, contorno, relieve, grabado, y aquí hay un elemento que es oculto. ¿Qué sucede con este oculto? Entonces resulta que como tenemos este elemento, que eran los 3 párrafos, cuando yo le doy oculto, mire que me desapareció el texto, pero no me lo eliminó, me lo ocultó. Ahora, ¿cómo hago para volver nuevamente entonces a ver mi que está, se llama mostrar u ocultar? Profe, perdón, se le fue la señal. No sé si de pronto fue a mí solamente. Entonces, quedé en la parte oculto. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe, pero ahí sí se cortó la comunicación. Ok, entonces, cuando estamos diciendo de que hay un componente que oculté, ¿sí? Si yo quiero volver a ver ese documento, mire que ya no me aparece aquí, lo que básicamente debo de hacer es que venir a inicio, y aquí en párrafo hay una opción que se llama mostrar todo. Si yo le doy clic ahí, me aparece lo que yo había modificado, que efectivamente está oculto, pero que alguien me lo ocultó por la parte de fuente. Entonces yo lo que hago básicamente es venir a seleccionar lo que me habían ocultado, vengo aquí a fuente y vengo aquí a efectos y efectivamente le quito lo de ocultos. Esta herramienta que se llama mostrar todo, básicamente es muy útil cuando usted tiene elementos que no alcanza a visualizar porque hay caracteres especiales que no me los dejan ver. Esta P que parece al revés es un enter. Y si usted ve, entre las palabras hay un puntico. Ese puntico es una barra espaciadora. Si yo desactivo esto, yo no veo los enter, ni tampoco veo la parte de las barras espaciadoras. Pero si lo activo, sí puedo empezar a visualizar eso. Además, porque me empieza a mostrar otros componentes. Si usted ve, aquí hay un círculo. Ese círculo es una imagen que hay ahí. Esa imagen no debería de estar ahí. Ese documento tiene, creo que por todas las páginas tiene ese tipo de imagen. Esas imágenes no deberían de estar allí, además porque es que me están básicamente ocultando parte de mi texto. Y la idea es que ese texto me aparezca normalito, sin ningún inconveniente, para poder empezar a visualizar mi documento de una forma normal. Entonces, ¿qué me permite visualizar también? Ese mostrar o ocultar. Me permite visualizar elementos como los siguientes. Miremos que por aquí creo que deben de existir unos. A ver.
Mire que aquí hay unos tabuladores, también me permiten visualizar ese componente, mostrar o ocultar, me permite mostrar esos elementos que no puedo visualizar. Mire que aquí hay unos tabuladores que básicamente están obedeciendo a una numeración que tengo allí. Entonces, para eso utilizo este mostrar todo. Si yo lo desactivo, pues básicamente mi documento vuelve a mi normalidad. En el taller entonces nos decía, bueno, y lo último es el espacio entre caracteres en el párrafo que teníamos seleccionado, que básicamente eran estos 3 párrafos. Hasta acá. Listo. Entonces, ese espacio entre caracteres, básicamente, lo que me va a permitir es que yo ese espaciado pueda ser expandido. Mire que lo que hace es que me expande o amplía ese espacio entre los caracteres, o puede ser que sea comprimido, que esté casi muy encima. O puede ser de que yo le diga, venga, no, espaciado en un punto, en 1.2, yo ya empiezo a ir ampliándolo como yo necesite, si es del caso o si requiero realizarlo. Cuando yo hago estas modificaciones, bien sea tanto en fuente como en avanzado para estos textos, puede ser de que yo le diga a Word, venga, establezca eso como predeterminado. ¿Qué quiere decir establecer como predeterminado? Que cuando yo vuelva a hacer un nuevo documento, lo que va a utilizar es ese predeterminado que yo fijé en un momento para que todos los documentos, cuando se inicien, empiecen con esas mismas características que hay allí. Es como una marca personal. Sí, lo que pasa es que muchas empresas utilizan, por ejemplo, en el sector gobierno, utilizan que todos los documentos que se gestionen y que se empiecen a crear deben de estar entonces en Arial 12. Entonces ellos lo que hacen básicamente es que lo predefinen dentro de eso. Y hay otras empresas que les gusta utilizar las plantillas con el fin de minimizar, digamos, la pérdida de hojas para que se lleven los trabajos de la universidad o que impriman los trabajos de la universidad en las empresas. Entonces utilizan unas plantillas con el logo de la compañía, pues para que la gente no se lleve el trabajo de la universidad impreso en documentos de la compañía. Listo. Entonces, hasta ahí ese primer punto. El segundo dice, al primer párrafo colóquele sangría en primera línea, al segundo párrafo colóquele tabulación izquierda y al tercer párrafo colóquele sangría. O sea, de los anteriores, de los 3 anteriores. Al primer párrafo. Recuerde que al primero me dijo a 3 párrafos del texto, pero no me dijo cuáles. ¿Sí? Y ese puede ser o al primero, o al segundo, o a otro. Entonces, ¿qué sucede con los tabuladores? Resulta que si yo tengo este párrafo, Word maneja esta regleta que hay en la parte superior. Esta regleta que hay en la parte superior está activa en vista y dice regla. Si yo la desactivo, mire que desaparece esta y algunos elementos de medición. Si yo vuelvo y la activo, lo que me muestra es básicamente esta regla, que son las mediciones que yo tengo de mi documento. Y resulta que al lado izquierdo, aquí, empiezan a mostrarle los tabuladores izquierdo. Si yo empiezo a irle dando clic, él empieza a ir cambiando el muñequito y me dice centrar tabulación. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice que es tabulación derecha. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice que básicamente estoy en tabulación decimal. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice que estoy entonces en la barra de tabulaciones. Si vuelvo y le doy otro clic, me dice que estoy en sangría en primera línea. Si voy y le doy otro clic, me dice que estoy en sangría francesa. Y nuevamente vuelvo entonces a tabulación izquierda. Es decir, que estos elementos que básicamente yo empiezo a mover aquí son los que tengo aquí en esta parte y aquí al lado derecho. Mire que este componente que hay aquí es la sangría derecha, el que hay aquí en la parte inferiorcita es sangría izquierda, el que hay en la parte superiorcita es sangría francesa y el que hay en la parte superior es sangría en primera línea. Los 3 objetos tienen elementos diferentes. Quiere decir que si yo cojo el de abajo, que básicamente es sangría izquierda, y lo corro hacia la derecha, lo que hace es que mi párrafo se mueve todo completo. Pero puede ser de que yo le diga, venga, no, yo necesito básicamente entonces que usted me mueva esa sangría en primera línea.
¿sí? ¿Qué es primera línea? Es mover la primera línea, pero el texto de mi párrafo, el resto del texto, no se me mueve. Igual sucede entonces que si yo corro desde acá, puede ser de que yo le diga, no, yo necesito entonces que me deje la sangría en primera línea, pero que me corra la que hay en la parte inferior, que básicamente obedece entonces a una sangría francesa. ¿Sí? Entonces, sangría izquierda es mover básicamente todo el párrafo. Sangría francesa básicamente es mover todo menos la primera línea, y el componente de lo que tiene que ver con sangría en primera línea es mover la primera línea más el resto del documento, no. Claro, está allí. Como eso es básicamente de párrafo, pues yo las puedo tener también entonces por aquí. Supóngase que yo las tengo normalitas hasta acá. Voy a dejarlas como están. ¿Cómo están? Si yo me vengo hasta acá, hasta inicio, y vengo a párrafo, pues básicamente me dice sangría y espacios. Entonces me dice, vea, ese documento que usted tiene, usted le puede colocar una sangría izquierda de cuánto, una sangría derecha, y si necesita una sangría en primera línea, automáticamente él la tiene por defecto en 1.25. ¿Sí? Mire que básicamente es esta, es decir, que yo también la puedo mover. Mire que aquí me dice que está a 1 centímetro con 25, que está la regleta básicamente en centímetros, y también me permite de que yo le pueda definir, venga, no, entonces yo necesito que eso esté, ahí está alineado a la izquierda. Puede ser que la sangría, entonces yo le diga, no, yo necesito una sangría francesa a 1.25 y le doy a aceptar, que es la otra que habíamos visto y que la habíamos movido básicamente desde aquí. Cualquiera de los dos componentes es válido dentro de ese. Entonces, me está diciendo, colóquele sangría en primera línea. Señor. Profe, qué pena. Ahí con lo de la sangría en primera línea, es que hay unos que dicen que la sangría en la primera línea de 5 espacios, eso equivale a centímetros, a 5 centímetros, ¿o cuánto? Lo que pasa es que cuando usted la tiene definida, es que recuerde que se asume de que básicamente esas sangrías deben de estar en centímetros, porque es que mi regleta está en centímetros. Ahora hay que tener presente lo siguiente. Recuerden que la medida estándar que hay básicamente para las unidades de medida, la medida base es el metro, ¿sí? Quiere decir que del metro hacia abajo están entonces lo que es el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y del metro hacia arriba está entonces el decámetro, el hectómetro, kilómetro y miriámetro. Básicamente esas son las unidades de medida que yo tengo. Aquí tenemos centímetros, pero resulta que eso es todos los elementos que yo tengo para medir en el componente, digamos, normal o que utilizamos en Colombia. Pero si usted se va para Estados Unidos, en Estados Unidos se utiliza entonces la pulgada, ¿sí? La milla, legua, etcétera. ¿Dónde está definido eso en la parte de estos equipos de cómputo? Si usted se viene aquí a inicio y se viene a panel de control, en panel de control, básicamente usted busca configuración regional, y en configuración regional usted va a poder empezar a visualizar elementos como los siguientes. Busquemos configuración regional. Configuración regional y de idioma. ¿Qué tiene esto? Primero me dice que estoy en español Colombia, que la fecha corta está dada por día a día, mes, mes, año a año. La fecha larga está dada por este elemento, pero empieza a aparecer una parte de configuración adicional. Resulta que aquí en la configuración adicional hay un elemento que me está diciendo cuál es el sistema métrico que estoy utilizando. El sistema de medido me dice que es el métrico, pero también puedo tener el de Estados Unidos. Ojo que si cambio el de Estados Unidos, ya me aparecen 10 pulgadas. Quiere decir que 2 pulgadas son diferentes a 2 centímetros, porque son mucho más. Entonces tengo que tener presente este componente, que debe ser el sistema métrico. Yo aquí defino cómo voy a utilizar la numeración.
va a ser el símbolo decimal para las hojas de cálculo, cuántos dígitos decimales voy a tener, cuál es el separador de los miles. No puedo tener el mismo componente del símbolo decimal con el símbolo de separador de miles, es decir, no pueden ser coma los dos, ni pueden ser punto los dos, porque entonces usted no va a saber dónde está el punto decimal y dónde está el punto de miles. ¿Cómo va a ser el formato de los números negativos? Como si necesita que le muestre los ceros a la izquierda, el separador de listas, que lo utilizo básicamente en Excel, para cuando voy a trabajar listas, el sistema de medidas métrico y los dígitos estándar. ¿Utilizar dígitos negativos? No. Y aquí me dice un ejemplo. Me dice también la moneda. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cuál va a ser el símbolo? Que por el efecto, cuando he seleccionado Colombia, me va a aparecer pesos. ¿Cómo es el formato de la moneda positiva? Entonces está el símbolo a la izquierda, puede estar el símbolo a la derecha, puede estar el símbolo a la izquierda con un espacio y el símbolo a la derecha con un espacio. ¿Cómo va a ser entonces los valores negativos? Los valores negativos, según la contabilidad, deben de estar expresados en paréntesis, ¿sí? En algunas partes colocan entonces de un color rojo. ¿Cuál va a ser el símbolo decimal? ¿Cuál es el número de decimales? ¿Y cómo va a estar entonces el número de dígitos por grupo? Que es lo que nos ha enseñado. Unidad, decena y centena y punto que indica 1000. Estos son los separadores que básicamente se utiliza. Usted puede utilizar otro rango, claro. Usted puede utilizar puede utilizar el que usted necesite o que se adecue, que usted entienda cuál va a ser la mejor lectura. En hora, entonces, ¿cómo va a ser la hora corta? ¿Cómo va a ser la hora larga? Y en la fecha, básicamente establece entonces cómo va a ser y cuál es el rango en los calendarios. Esos calendarios usted debe estar desde 1930 al 2029. Este rango de fechas aquí me dice que hay 99 años. ¿Por qué no hay 100? No hay 100 porque básicamente sería de que si yo digito 30, yo no sé si me está diciendo 1930 o 2030. Por eso básicamente él obedece a que solamente coloca 99 años como tal. Y el primer día de la semana, pues básicamente obedece para algunos cálculos matemáticos y también para algún componente de lo que tiene que ver con calendarios como el Outlook. ¿Claro está acá? Sí, señor. Señor. Entonces, esa parte de configuración regional, indispensable para lo que necesito con respecto a la parte de las medidas. Entonces, ya vimos entonces las sangrías. Las sangrías, básicamente, yo las puedo utilizar. No me están diciendo si sangría francesa, no, la que yo quiera. Entonces, básicamente me está diciendo que sangría izquierda. O puede ser que yo le diga, no, sangría en primera línea. Si yo le digo sangría izquierda, puede ser que yo le diga a cuántos centímetros. Mire que la sangría izquierda lo que hace básicamente es que para ese párrafo me corre todo hacia la derecha. Entonces, ese sería básicamente el tercer punto. Justificar todo el documento. Pues hay una tecla de método abreviado que me permite seleccionar todo el documento, que es control E. Control E lo que hace es que me selecciona todo mi documento y en inicio hay una opción que se llama justificar. ¿Qué es justificar? Pues básicamente es distribuir uniformemente todo mi documento. Justificar no se utiliza con las normas APA. Recuerda que las normas APA básicamente traen documentos que son alineados hacia la izquierda. Entonces, justificar si viene para otro tipo de normas de ICONTEC para presentación de trabajos escritos. Pero para el ejercicio básicamente selecciono todo y lo que hace él es que distribuye todo mi texto común y corriente. Me está diciendo entonces, colóquele el interlineado a 1.5 líneas. Entonces yo vengo aquí, teniendo todo seleccionado, vengo aquí a párrafo y en párrafo básicamente me dice cuál es el interlineado que voy a utilizar. Me dice que es sencillo, 1.5, doble, mínimo, exacto, múltiplo. 1.5 y le doy a aceptar. En algunos documentos de investigación, como trabajos de grado, etcétera, se exige entonces que los documentos estén a 1.5 líneas. Lo que hace eso es que empieza a crecer mi documento más. Entonces, mire que este ya van 130 páginas debido a las modificaciones que hasta ahora le hemos hecho. A 4 párrafos diferentes a los anteriores, colóquele numeración y a otros 4 viñetas. Ese
¿Hay necesidad de que lo veamos o queda claro cuáles son la numeración y las viñetas? No, prácticamente va a ser lo mismo que hicimos la vez pasada. Los demás, ¿hay necesidad de que lo hagamos? No, profe, no es necesario. Ok. Entonces, a 2 páginas colocarle bordes y sombreado. A ese sí quiero que me cuente cómo lo hicieron. No me acuerdo Ay, ya. como decían, sí. Porque no sé. ¿Cómo lo hicieron? Wilson, ¿cómo lo hizo? Profe, pero no tengo esa parte lista. Profe, en el Señor. Excel no hay una opción. En el Excel no hay una opción donde a la parte derecha donde dice bordes. Que no recuerdo bien. En Excel sí, pero en Word no. Entonces, la actividad que me está diciendo, me dice, ojo, solo a 2 páginas colóquele bordes y sombreado. Entonces resulta que para poder hacerlo a 2 páginas, yo tengo que empezar a utilizar un elemento que se llaman las secciones en Word. ¿Qué es una sección en Word? Una sección en Word es básicamente lo siguiente. Resulta que yo en Word tengo, voy a hacer un ejemplo acá. Yo en Word básicamente lo que tengo es varias páginas. Es decir, que yo lo que voy a tener dentro de mi documento son varias paginitas. Esas varias páginas de mi documento me van a permitir lo siguiente. Supóngase que este es mi documento. Y mi documento consta entonces de 1, 2, 3, 4 y 5 páginas. Las secciones en Word lo que me empiezan a decir es lo siguiente. Me dicen, vea, estos elementos que hay aquí de estas 3 páginas corresponden a una sección. Y estas otras 2 páginas que yo tengo ahí son a otra sección. Quiere decir que estas 3 páginas yo les voy a colocar cosas diferentes. Cosas diferentes como cuáles. Color del fondo, los bordes, puedo colocarle el sombreado, puedo colocarle márgenes diferentes. A estas son las 3 páginas. O las puedo girar, etcétera. Y estas otras básicamente quedan intactas. Por eso las secciones trabajan con parte de un documento que es un componente integral de todo. Entonces aquí lo que me está diciendo esto es, a 2 páginas colóquele bordes y sombreado. ¿Cómo hago entonces eso? Pues entonces lo hago de la siguiente forma. Yo me voy a ir aquí a esta Word y digamos que en la segunda página me voy al final de la primera página, es decir, hasta acá. Y estando aquí, le voy a decir a Word lo siguiente. Yo le voy a decir a Word, vea, yo necesito Word lo siguiente, insertar. Diseño, disposición. En disposición, estando ubicado aquí, yo le voy a decir a Word, vea, hágame un salto de sección, pero en página siguiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo le estoy diciendo a Word, vea Word, aquí voy en una sección, pero aquí básicamente estoy en otra sección. ¿Cómo sé que estoy cambiando de sección? Aquí en la parte inferior hay unas opciones que básicamente están activadas. ¿Cómo las activo? Yo le doy clic derecho sobre esta barra de estado y todo lo que está con chulito es porque yo lo estoy viendo en la barra de estado de Word.
Entonces me dice, vea, muéstreme el número de página con formato, el sección, número de página, posición vertical, etcétera. Si yo desactivo este de sección, mire que aquí ya no me empieza a mostrar dónde está la sección, ni si estoy en una sección o no. Entonces tengo Entonces, si estoy aquí, él me dice, ah, sí, usted está en la sección número 1. Pero si vengo aquí, me dice, ah, usted está en la sección número 2. Quiere decir que ya he cambiado de sección. Como me están diciendo que esas 2 páginas, yo me vengo entonces aquí y voy a ir al final de esta segunda página. Y estando aquí al final de esta segunda página, le voy a decir a Word, venga Word, yo necesito que aquí en disposición me haga un salto de sección en página siguiente. Ese salto de sección en página siguiente me está diciendo, ah, venga, usted aquí en la anterior página viene en la sección número 2, pero al pasar aquí ya va en la sección número 3. Entonces, como ya tengo 2 páginas que están en una sola sección que es la número 2, ahora sí le voy a decir a Word, entonces, lo siguiente. Le voy a decir, venga, señor Word, yo necesito que usted básicamente me coloque un elemento que es un borde de página, ¿sí? Un borde de página, bordes de página que están en diseño, y le voy a decir, ese borde de página yo necesito que me lo coloque en 3D, pero que sea un arte. ¿Qué es un arte? Un muñequito. ¿Pero en dónde? ¿A todo el documento? No, señor. Solo a esta sección. ¿A cuál? A la sección número 2, que es donde estoy posicionada, y le doy posicionado y le doy a aceptar. Efectivamente, a la sección anterior él no me la tocó, pero a la sección siguiente sí me la tocó, que corresponde básicamente a las 2 páginas en las cuales creamos esa opción de la sección para poder trabajar. Y efectivamente solo a esas 2 opciones, a esas 2 páginas, perdón, me las coloca porque aquí estoy a partir de la página número 3. Entonces, ¿qué me está diciendo también el taller? Me está diciendo, ah, bueno, colóquele entonces bordes y sombreado. Ya le colocamos entonces estos bordes. Ahora sí miremos el componente del sombreado. El componente del sombreado obedece entonces a que yo voy a estar en esta página donde arranqué con los heladitos, y estando ubicado aquí le voy a decir a Word, venga, entonces bordes de página y sombreado. Miremos qué sucede con el sombreado. Me dice, ¿usted a qué le va a aplicar? ¿Solo a párrafo? Como me dijeron que era a 2 páginas, pues entonces voy a seleccionar todos los párrafos que hay básicamente en estas 2 páginas. Entonces me vine hasta acá y le voy a decir bordes, pero le voy a decir, venga, en sombreado, yo necesito que me le coloque un color de esta forma y le voy a aceptar. Y ahí he colocado entonces en esta actividad que me están diciendo que a 2 páginas colóquele bordes y sombreado. Me dice, a 2 párrafos de las páginas anteriores colóqueles borde. Entonces, a 2 párrafos de las páginas anteriores. Entonces, me devuelvo aquí, me está diciendo a 2 de estas, pero a los anteriores, colóquele a 2 párrafos, 1 y 2, colóquele básicamente este elemento que se llama borde. Les voy a decirle aquí, venga señor, solo a esos 2 párrafos voy a colocarle un borde. ¿Sí? Bordes. Voy a decir que es un borde cuadrado. Mire que ya puede ser que me aparezca el color, pero aquí me dice, ¿a qué le voy a aplicar? Solo a esos párrafos que yo tengo allí. Y básicamente me le coloca entonces estos recuadros que tenemos allí. Colóquele un fondo al documento. Y especial cuidado con este fondo. Resulta que es que me está diciendo, colóquele un fondo al documento. Puede ser que yo le coloque, yo le voy a decir, venga, colóquele. Profe, disculpe, le está yendo la señal o el audio. Pero también prestando especial cuidado con ciertos elementos que voy a tener allí. Entonces, digamos que
¿Me escuchan ahí? Profe, se Está- le cortó el audio, no le escuchamos nada. ¿Pero me escuchan ya? Sí, en este momento sí, profe, pero ahora, ñao, quedamos con Íbamos en el color del fondo del documento. hasta ahí. ¿Sí? Entonces, estamos en el mismo componente que se llama diseño. En diseño, yo puedo colocarle un color de la página o puede ser de que yo le coloque unos efectos de relleno, que son, puede ser una textura, ¿sí? Puede ser que yo le coloque esta textura a mi documento o puede ser que yo le coloque una imagen. También es válido dentro de esto. Efectos. Yo puedo seleccionar una imagen y aquí voy y selecciono una imagen que yo tenga básicamente, bien sea desde un archivo o desde una muestra que yo tenga en mi computador y básicamente lo que hago es seleccionar la imagen y la coloco en mi documento. Otros elementos manejan ¿qué? Una marca de agua. ¿Qué es la marca de agua? Es este, por ejemplo, que aparece confidencial o puede ser de que usted lo quiera personalizar. Entonces, si usted quiere marcas personalizadas, usted lo único que hace ahí es cambiar confidencial y coloca entonces su nombre, Carlos Arteaga, y le da aceptar, aplicar, aceptar. Y lo que hace es colocarme al fondo de mi documento el nombre que yo necesite. Ese es, digamos, el componente de todo lo que tiene que ver con el color del fondo visto desde tres aspectos totalmente diferentes. ¿Hay preguntas hasta allí? No, señor. No, señor. Crear un formato de tipo de letra personalizada. Ay, eso es lo que más duro me dio. Resulta que Word aquí en inicio maneja este componente que se llama los estilos. ¿Qué son los estilos? Son los diferentes, digamos, formatos de texto que tiene Word para trabajar los documentos. Esos formatos de texto para trabajar los documentos, yo los puedo personalizar. ¿Qué es personalizar? Supóngase que yo vine aquí y seleccioné este componente que hay acá y le voy a decir a Word, vea Word, yo necesito que de estos estilos me cree un estilo, ¿sí? Y lo voy a llamar Arteaga. Pero antes de darle a aceptar, le voy a decir, necesito modificarlo. ¿Qué le voy a cambiar? Ah, bueno, le voy a decir, venga, no, yo necesito que me coloque Calibri en Calibri 12 y le voy a decir que me coloque un color verde oscuro. Mire que todo lo que yo le estoy cambiando aquí a este estilo que voy a llamar Arteaga, me está diciendo, vea, le cambió la fuente, el cuerpo, le colocó este con este estilo. Además, le puedo decir, venga, aquí en formato yo necesito que en párrafo usted siempre me le coloque una sangría francesa, ¿sí? Le doy a aceptar y también le puedo decir, venga, aquí en formato yo necesito que en fuente me le coloque un tachado y le doy a aceptar, ¿sí? Y le doy a aceptar. ¿Qué fue lo que hizo? Pues esto fue lo que yo creé como un estilo que se llama Arteaga. Ese estilo personalizado, cuando yo voy a utilizarlo, lo único que hago es seleccionar el texto que necesito y venir aquí y decirle este componente. Y todo va a quedar de esa forma. ¿Para qué necesito entonces crear estilos personalizados? Hay algunas empresas que definen que todos los documentos van a salir con una característica especial y que esa característica especial tiene que ser aplicada para cada uno de los textos que hay allí. ¿Claro está allí? Claro, usted lo hizo tan fácil, yo me quedé como medianoche bregando a hacer eso. Insertar 3 páginas en blanco en la mitad del documento. Entonces yo vengo aquí, mi documento va en la página 130. ¿Cómo me voy a la mitad? A la 65, muy sencillo. Yo le doy F5 y le digo, lléveme a la página número 65. Y le digo ir. Efectivamente aquí él me llevó a la página 65 de 130. ¿Cómo hago para insertar las páginas? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Una es enter, 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 hasta que inserte las 3 páginas. O el otro es control enter, control enter, control enter y control enter. Ya inserté 3 páginas, ¿sí?
Mire que inserté 4, de las 65 voy a las 69. Si yo le vuelvo a dar enter, 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 3 más, ya voy en la 72. Esa es también la forma de insertar. O puede ser que usted también le diga en referencias, perdón, en disposición usted le diga aquí saltos, diga una página, o en insertar, creo que está página en blanco. Entonces puede ser página en blanco, página en blanco, página en blanco y página en blanco. Ya depende pues lo que usted necesite. Insertar 3 secciones. Ya vimos cómo se insertaban las secciones. Insertamos una en la página 2 y otra en la página 4 básicamente. Ahí teníamos 2 secciones. Organizar las márgenes según Icontec. Pues digamos que como a nivel de ejercicio, básicamente yo lo que tendría que hacer es, aquí en diseño, perdón, en disposición está el componente de márgenes y yo le puedo venir aquí, venga, yo necesito unas márgenes personalizadas. Entonces voy a decirle que en la parte superior son 3, al lado izquierdo 2, al lado inferior 3 y al lado derecho 2. En encuadernación, cuando yo necesito imprimir un documento en el cual tengo que mandarlo a encuadernar, pues tengo que saber en la litografía cuánto espacio requiere eso para poder que no quede el texto muy pegado al lado izquierdo. Por eso la posición del margen interno establece izquierdo o arriba. Yo nunca envío a encuadernar un documento al lado derecho porque no hay forma, quedaría al revés para poder leerlo. Por eso solamente está en la parte izquierda y en la parte superior. ¿Cómo necesito la orientación? Está en vertical y el papel que voy a utilizar no es A4, sino, recuerden que hay un componente que se llama carta, ¿sí? Que es diferente a la A4. Carta viene más angosto que el A4. Si yo lo voy a aceptar, pues básicamente lo que estoy haciendo es organizando mi documento. Mire que ya van 140 páginas más las que adicioné. En las páginas 15, 16, 17 y 18 deben estar configuradas horizontalmente y estas están verticales. Entonces, yo lo que hago es que vengo aquí, me devuelvo hasta la página 15, le doy F5 y le digo que me lleve a la página número 15. ¿Sí? Para poder girar esas páginas, yo tengo que crear una sección entre la 15, 16, 17 y 18. Es decir, dentro de las 4 páginas. Yo me devuelvo entonces a la página número 14 y estando aquí al final, vengo y le digo en disposición, salto de sección en página siguiente. ¿Sí? Aquí ya tengo una sección. ¿Cuál? Estoy en la 4. Entonces me dice, vayas entonces hasta la página 16, 17 y 18. ¿Qué es esta? Y estando aquí al final de esta página, véngase aquí e inserte nuevamente un salto de sección en página siguiente. Ahí ya estoy en la página, en la sección número 5 y aquí estoy en la sección número 4. Entonces me devuelvo hacia la página número 15. Y aquí estando en la página número 15, es esta, le voy a decir, como lo está solicitando el taller, me está diciendo, las páginas 15 deben de estar horizontales. Entonces vengo aquí a mi documento y le digo, bueno, yo necesito entonces que aquí en estas márgenes, básicamente, me aplique horizontal. ¿Pero dónde? Solo a esta sección. ¿A cuál sección? A la que acabé de crear aquí y le doy a aceptar. Mire que la anterior sección, las páginas quedaron verticales, pero estas quedaron horizontales. Efectivamente, yo me devuelvo hacia acá. Estoy en la página número 15, 16, 17, 18 y 19. Mire que aquí me quedó hasta la página 20. ¿Eso obedece a qué? Recuerde que habíamos cambiado unas márgenes ahora. Cuando yo giro mi documento como tal y ya he definido unas márgenes, esas márgenes lo que hacen es que me amplían más mi documento. Y por eso es que termino al final con muchas más hojas de las que realmente estaban planteadas.
Es decir, yo había dicho 15, 16, 17 y 18, 4 páginas. Pero si usted ve, se me fue hasta la 21 debido a los márgenes que tiene el documento. ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos con insertar números de página teniendo en cuenta que a partir de la tercera página se debe iniciar la numeración nuevamente en 10. Entonces yo me devuelvo al comienzo de mi documento y le voy a decir que voy a insertar unos números de página y esos números de página los voy a insertar al pie de la página. Entonces, número de página, le voy a decir que es al final de la página y le voy a decir que es este segundo, número sin formato. ¿Sí? Entonces me está diciendo que aquí arranco en la página número 1 y ahí voy 3, 4, 5, 6, 7, etc. Pero me está diciendo, venga, tenga en cuenta. Perdón, profe, pero eso no se ponía al lado derecho, sí, al lado derecho, en la esquina. Ah, bueno, no hay ningún problema, lo colocamos al lado derecho. Pues que yo lo puse a ese lado, profe, y entonces ya, ahí me quedé como, me toca que modificarlo entonces. No, no hay ningún problema. Resulta que usted aquí viene y le dice el número de página, entonces le dice final del documento y le dice aquí a la derecha. ¿Listo? Sí, señor. Entonces me está diciendo, bueno, tenga en cuenta que a partir de la página número 2, que inserte los números, a partir de la tercera página se debe iniciar el número nuevamente en 10. Entonces yo me devuelvo hasta acá y yo arranqué en la 1, 2 y en la tercera página. A partir de aquí debe arrancar la numeración nuevamente en, como lo está solicitando el taller, me está diciendo que debe iniciar en 10. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a Word? Yo le voy a decir, venga, don Word, es que a partir de aquí yo necesito que usted ese número de página y ese formato, básicamente, que es este, inicie en 10. Mire que aquí me dice, continúe desde la sección anterior. Como la sección anterior venía común y corriente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo le voy a decir, no, de ahí en adelante, inicie en 10 y le voy a aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me devuelvo hacia la sección anterior o hacia la página anterior, aquí viene hasta el número 3, pero a partir de esta siguiente página arrancó en 10 y continúa entonces 11, 12, etcétera. Inclusive, en estos primeros que hay aquí, yo le puedo decir, venga, a estos que hay aquí, yo necesito que básicamente en ese formato no me lo coloquen este número, no, colóquemelo en romanos. Recuerden que las normas APA sí piden que las primeras páginas sean numeradas en romano. Y le voy a decir 1, 2, 3 y aparece el 1, aparece el número 2. Recuerden que aquí inicia una nueva sección. Yo le voy a decir entonces formato y colóqueme aquí en romano desde la sección anterior 2 y aquí continúa como es la misma sección, coloca entonces el número 3 en romano y aquí debe arrancar entonces los números arábigos que era el número 10. Ese es entonces esta actividad de la numeración de página. Insertar un diagrama y un horario. ¿Hay necesidad de explicar esos dos? No, profe. Listo. Entonces, colocarle el fondo, el color del fondo al documento ya lo vimos. Habíamos dicho que guardar un documento como página web no lo íbamos a hacer porque nos perdían unas características de la página. Activar el control de cambios ya lo vimos. Y generar una combinación de correspondencia. Y por medio del esquema, organizar el documento y adicionar una tabla de contenido. Estas
la actividad 22 y la actividad 23 la vamos a dejar para desarrollarla en la siguiente tutoría del 24 de octubre. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro todo lo que deben de realizar en su documento y los que ya lo han realizado? Entonces, tienen todavía posibilidad de corregir todos los elementos que hay allí. Necesito No, sí, profe, necesito sí corregir algo. Listo, no hay ningún problema, Jorge. Entonces recuerden, ese documento de Word es el que usted de unas cosas a cada uno. ¿Usted cómo hizo esto? O muéstrame dónde está esta actividad, Valentina, esta. ¿Me escuchan Profe, ahí? se le fue el audio, profe. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, por cada una de las actividades que tenemos, ese día 31 de octubre, pues les vamos a preguntar a cada uno cosas diferentes dentro de lo que hay allí. Recuerden entonces, está pendiente para que suba la tabla que acabamos de ver ahora, donde usted va a colocar los valores y la operación matemática y seguir solucionando este taller de Word. Necesito que por favor por el chat aquí en me coloquen entonces los nombres de cada uno para tomar la asistencia. Bueno, señor. Listos. No siendo más, entonces vamos a dejar por hoy allí esta tutoría. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Feliz noche y nos veremos en la siguiente tutoría. Muchas gracias, profe. Feliz noche.